¿Es posible que la música del himno nacional mexicano esté inspirada en la música de una canción prusiana del siglo XIX? Quédense conmigo porque en este video les voy a hablar sobre este tema y sobre la vida del compositor Jaime Nuno. El compositor de la música del himno nacional mexicano, Jaime Nuno, nació el 7 de septiembre de 1824 en la población de San Juan de las Abadesas, en Gerona, Cataluña. Fue bautizado el día siguiente en la iglesia parroquial de San Juan y San Pau de las Abadesas. Y su fe de bautismo está en catalán, de hecho, la original. Vamos a leerla. As 8 de setembre de 1824, jo, Joan Vila, cura de la parroquial Iglesia de Sant Joan i Sant Pau les Abadesses, Bisbal de Vic, he batejat solemniter a Jaume, Francisco i Josep, nat el dia antes, fill legítim i natural de Francisco Nuno, paraire, y de Magdalena Roca. Que se entiende perfecto, perfecto, ¿eh? ¿Y si vamos dando un paseíto? Igual también. ¿Por allí? Por ahí. Muy bien, aquí menciona varias cosas interesantes. Primero que nada, que se llamaba Jaime Francisco José, o en catalán Jaume Francesc y Josep, nacido el día antes, hijo legítimo y natural de Francisco Nuno. Paraire. Paraire es el que se dedica a preparar la lana para después tejerla. Y Magdalena Roca, su madre. Aquí vemos que está el apellido escrito como Nono, N-O-N-O. Muy bien. Esto es muy interesante porque en sus primeras obras y hasta bastante tiempo después, Jaime Nuno firmó siempre como Nono, así N-O-N-O. Pero en algún momento comienza a escribir N-U-N-O, como lo conocemos aquí en México. Bueno, esto es muy sencillo de explicar, no tiene nada de magia. En catalán las O's sin tilde, O's átonas, se pronuncian como U. Así que simplemente comenzó a escribirlo como sonaba. O sea, se escribe no en catalán y se pronuncia Nuno de todos modos. Bueno, la información genealógica interesante. Los Nuno estaban asentados en este lugar de San Juan de las Abadesas por lo menos desde el siglo XVI. Y se cree, según diversos investigadores, que pudieron haber llegado desde el Rosellón francés a esa zona de Cataluña alrededor de inicios del siglo XVI o antes. La música, bueno, había habido músicos entre los ancestros de Jaime Nuno. Por ejemplo, un ancestro suyo, Josep Nuno Torras, él nació en 1776 en esa misma población de San Juan de las Abadesas, y él destacó como compositor de la Casa del Duque de Osuna, y en 1805 fue nombrado compositor de cámara del rey Fernando VII, imagínense. De entre las pocas piezas que se conservan de él hay una marcha real, hay un par de rigodones y hay un pequeñito vals llamado El Delicioso. En ese mismo lugar y año, de hecho, nació un primo de este compositor y se llamó Joan Nuno Blanc, otro músico sobresaliente de la familia que se desempeñó como organista de ahí mismo de la parroquia de San Juan de las Abadesas y fundó la Sociedad Filarmónica La Ceciliana. Por último, Joan Nuno Roca, hermano de Jaime Nuno, él ejerció como organista y maestro de capilla en esa misma localidad de San Juan de las Abadesas. Ahora hablemos un poco sobre sus padres, sobre su familia. Como ya mencionamos, su padre Francisco Nuno era paraire, o sea, el artesano que se encarga de preparar y cardar la lana, y su madre era Magdalena Roca.
Cuando era pequeñito Jaime, su padre Francisco salió a buscar leña y un escorpión lo picó y de la picadura falleció, muy triste. Y poco tiempo después su madre fallece de cólera. Así que su tío Bernat, familiar de su padre Francisco, se lo lleva a Barcelona, donde tenía su negocio de sedas, él era comerciante de sedas. Y posteriormente este pequeño Jaime ingresa como tiple solista después de haber ganado una plaza en la catedral, en la escolanía de la Catedral de Barcelona. Algo muy interesante, algún tiempo después de estar ahí en la Catedral de Barcelona, su tío Bernat lo manda a estudiar algún tiempo, se cree que poco tiempo, por lo menos un año, menos de un año, se va a Nápoles a estudiar con el maestro de bel canto Saverio Mercadante. Él compuso un famoso rondó para flauta muy bonito, el rondó ruso. Y posteriormente, cuando Jaime Nuno tenía ya 15 años, compone una pieza que es la más temprana que se conoce de todas las que compuso en su vida Jaime Nuno, que se llama Trisagio, a tres y cuatro voces, de 1839. Las partichelas originales se encuentran resguardadas en el Fons Musical de la Catedral de Barcelona, en el Fondo Musical de la Catedral de Barcelona, que es parte de la Biblioteca de Cataluña, y en ellas firma de su puño y letra como Jaime Nuno, pero N-O-N-O. O sea, todavía escribía como en catalán. Un trisagio, bueno, ¿qué es eso? En latín trisagium se traduce como tres veces santo. Santo, santo, santo es el Señor. Son himnos dedicados a la Santísima Trinidad, por supuesto. Pero muy interesante la pieza que compuso. Yo mismo he hecho una versión con instrumentos virtuales, órgano virtual y voces virtuales, y quiero ponérsela para que escuchen qué interesante, un compositor, un muchacho de 15 años escribiendo en excelente estilo italiano. Vean nada más. Muy bien, años después, ya siendo un adulto, llega a trabajar a La Habana, Cuba, donde dirigía bandas musicales. Ahí Jaime Nuno conoce a Antonio López de Santa Anna. Este Antonio López de Santa Anna, al regresar a México,
lo manda a traer, lo invita. En 1853 lo trae aquí a México y lo nombra de golpe capitán e inspector general de bandas militares. O sea, un extranjero de 29 años, sin carrera militar porque él era músico, lo nombran capitán. Fue parecido a lo que hizo López Portillo cuando nombró general a Arturo el Negro Durazo. O sea, imagínense, la gente, pues por supuesto, por este asunto detestaba a, a Jaime Nuno. Aquí quiero agregar un poco de información genealógica de mi propia familia. Mi madre está emparentada con Antonio López de Santa Anna. Mi décimo abuelo, Baltasar López de Santa Anna, vivió en el siglo XVII en la villa de Almoloya, actual Almoloya de Juárez. Y por otro lado, un sobrino de Antonio López de Santa Anna, José Buenaventura García de Figueroa y López de Santa Anna, que él era quinto primo, o sea, primo quinto, perdón, de mi quinta abuela María Antonia Fuentes del Castillo. Él era sobrino de Antonio López de Santa Anna, y a la muerte de su padre, que era ancestro mío también, el capitán y noble José Ventura García de Figueroa, el presidente López de Santa Anna se convirtió en su tutor. Y bueno, pero y ahora por el lado paterno, la historia fue opuesta, porque el 13 de agosto de 1855, en Huasca, en Hidalgo, mis ancestros, mi trastatarabuelo Luis Escorza Rangel, su padre Eugenio Escorza Suárez Jarillo y su tío Nicolás Escorza Juárez Jarillo, votan y firman el pronunciamiento de Huasca a favor del plan de Ayutla para derrocar a Santa Anna. 5 días después desconocen formalmente a su gobierno y reemplazan a sus oficiales, nombrando a mi ancestro Nicolás Escorza Suárez Jarillo no, como gobernante de ahí de Huasca. Muy bien, ahora hablemos. Cuando fue el concurso para elegir la música del himno nacional mexicano, para musicalizar la música, perdón, para musicalizar la letra de Francisco González Bocanegra, se presenta Jaime Nuno. Y obviamente la gente le tenía tirria, no lo soportaba, no porque fuera malo, no porque tuviera nada en contra de él personalmente, sino porque lo había traído Antonio López de Santa Anna. Entonces, ¿qué decían? Ay, es su consentido, ay, es su esto, ay, es su protegido. Entonces, cuando se presenta al concurso, presenta su música, como todos los músicos lo conocían y conocían sus letras, sus partituras, bueno, pues entonces su amigo, el guitarrista Narcís Bassols, que también era catalán, y fue padre del famoso político mexicano Narciso Bassols, hay hasta colonias y calles con el nombre de esta persona. Bueno, este guitarrista Narcís Bassols reescribe la partitura a mano, la firma como JN, para que no se sepa quién la escribió, y la tituló Dios y Libertad. Muy bien, aquí lo interesante es lo siguiente. La música, el tema principal del himno nacional mexicano está claramente inspirado en la marcha militar prusiana, alemana, que se llama Wer will unter die Soldaten. Se traduce como ¿Quién quiere ser soldado? De Friedrich Wilhelm Küken, que era parte del repertorio de las bandas musicales que dirigía Jaime Nuno. Muy interesante, fue muy famosa en esas épocas, en el siglo XIX. Y bueno, hay comentarios sobre este compositor Küken, de parte de dos compositores consagrados de la historia musical europea. Tenemos a Rimsky-Korsakov, Nikolai Rimsky-Korsakov, que decía que la música de Küken le parecía sajarín, o sea, sacarina, empalagosa, no le gustaba. Y Franz Liszt escribió en una carta a Richard Wagner, le decía que por favor su esposa no le negase de su magnífico café, del café que preparaba, porque el café del hotel en el que se hospedaba era tan repugnante como la pièce de salón de Küken. O sea, le parecía agua de calcetín la música de Küken.
Por último, quiero despedirme con un vals lento que compuso Jaime Nuno en 1901, que se llamó Adiós a México. Fue catalogado como Opus 521, lo que nos demuestra que por lo menos más de 500 obras escribió Jaime Nuno, de las cuales la mayor parte de la gente solo conoce el himno nacional mexicano. Si les gustó este video, la información histórica, genealógica, por favor, denle me gusta y suscríbanse y estén pendientes para los nuevos videos que tenemos para ustedes. Hasta pronto.